Hola, estimados hermanos, que el Señor les bendiga. En este año que comenzamos, es oportuno que comencemos hablando acerca del tema de renacer. Y esto tiene que ver con querer hacer las cosas diferentes. Y eso es lo que vamos a aprender ahora a la luz de la palabra. ¿Qué significa la palabra renacer? Y para ello vamos a comenzar hablando, definiendo la palabra renacer. Renacer es nacer de nuevo. Jesús habla de la regeneración o el nacimiento espiritual. ¿Y cuándo es que Jesús lo menciona? Por ejemplo, allá en Juan capítulo 3, cuando él tiene un encuentro con Nicodemo, comienzan a conversar y él mismo le declara, ¿verdad? Nicodemo le dice al Señor, sabemos que vienes de Dios, le dice, porque las señales que tú manifiestas declaran que tú vienes de Él. Entonces ahí nosotros nos damos cuenta, ¿verdad? Cuando comienzan a hablar. Y el Señor le dice a Nicodemo, Nicodemo, te es necesario nacer de nuevo. Y él se queda pensando para sí mismo, ¿qué significa esto de que el Señor le diga, te es necesario nacer de nuevo? Pero el Señor le explica y le dice, lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles que te diga que te es necesario nacer de nuevo. Y eso es lo que vamos a hablar ahora. Ese nuevo nacimiento del que Jesús le habló a Nicodemo. Ese renacer, ese nacimiento espiritual, es lo que en el creyente ocurre por medio de la obra del Espíritu Santo, que es la regeneración. En primera de Pedro 1, versículo 3 y 4, nos dice la palabra del Señor, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. Entonces ahí vemos que Dios mismo, por su grande amor, por su grande misericordia, nos ha permitido regenerarnos, nos ha permitido tener un nacimiento espiritual para que tengamos una esperanza viva por medio de Jesucristo, ¿verdad? Para que tengamos una herencia incorruptible, o sea, algo que permanezca, algo que no se arruine, que sea incontaminada, que sea pura, libre de toda contaminación. E inmarcesible quiere decir que no se marchite, que sea reservada en los cielos para vosotros. Está declarando la palabra del Señor. Entonces el renacer, vamos a definirlo en 5 aspectos a la luz de la palabra del Señor. La regeneración se refiere a una nueva creación, se refiere a algo nuevo, a una transformación en el creyente, que como hablábamos es algo que el Espíritu Santo hace en nosotros. Es cuando Jesús hace en nosotros una nueva vasija. Él es el alfarero y nosotros somos barro en sus manos. Y Él está creando en nosotros una nueva vasija. Declara la palabra del Señor en Efesios 4, capítulo 4, del versículo 22 al 24, dice la palabra del Señor. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre creado según Dios, en la justicia y la santidad de la verdad. Entonces aquí nos está declarando la palabra que debemos despojarnos de esa pasada manera de vivir, que debemos despojarnos del viejo hombre, de nuestra vieja naturaleza, que está viciada de cosas que no van conforme a la voluntad de Dios, y que debemos tener una renovación en el espíritu. Y eso va en todo aspecto, empezando desde nuestros pensamientos, desde nuestra mente, y que cada día debemos vestirnos, ¿verdad?, del nuevo hombre, de la nueva mujer, ¿verdad?, que es creada según Dios en justicia y en santidad. En santidad se refiere consagrada y apartada para Él. A eso se refiere la santidad, en que yo decida vivir para Dios, en que yo decida apartarme para Dios, en el que yo decida vestirme para Dios, ¿verdad? Vestirme en una nueva criatura, vestirme con la vestimenta de una nueva persona en Él, renovada en Él. La regeneración, dice, es necesaria.
Es importante para todos nosotros, para cada uno de los que hemos decidido venir a los pies de Cristo. Es necesario que pasemos este proceso de regeneración, porque separados de Cristo, todas las personas en su naturaleza humana somos pecadores, somos incapaces de obedecer y agradar a Dios. Pero por medio de Cristo nos acercamos a Dios reconciliados y Él nos da del poder de su gracia para que nosotros podamos permanecer en la fe y podamos obedecerle y conducirnos conforme a su voluntad. Y el Espíritu Santo obra en nosotros este proceso de regeneración, haciendo morir en nosotros todo aquello que nos apartaba de Dios, toda aquella vieja naturaleza. Por eso debemos colaborar con Dios en este proceso de regeneración para que nosotros vivamos cada día negándonos a nosotros mismos para seguirle a Él. Él mismo dijo, aquel que quiera venir en pos de mí, niégase a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Es importante que nosotros vayamos de la mano con el Señor para hacer posible este milagro de la regeneración, ¿verdad? No es algo que sucede automáticamente, tenemos que colaborar con Dios. Romanos 8 del 7 al 8 dice la palabra, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Entonces aquí la palabra es clara en hacerme ver de que hay dos tipos de designios conforme a la carne y designios conforme al Espíritu. Entonces que yo debo de rendirme al Señor para hacer los designios de su voluntad, para poder obedecerle y serle agradable. La regeneración se produce en los que se arrepienten del pecado y se vuelven a Dios y ponen su fe en Jesucristo como Señor y como Salvador. Entonces es necesario que esa regeneración venga a mi vida, pero para eso yo necesito dos ingredientes importantes, el arrepentimiento y la fe, para volverme a Él. Necesito arrepentirme y necesito la fe en la obra de Cristo para poder acercarme a Dios y recibir este milagro de la regeneración, de decir que yo ya soy una nueva criatura, de decir, bueno, ya, hasta las mismas personas que me rodean van a decir, ya no eres la misma persona, tú has cambiado, ¿verdad? Porque mi vida está modelando a Cristo. Dice Hechos 3:19, dice, así pues arrepentidos y convertidos para que sean perdonados vuestros pecados y vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Entonces yo recibo el perdón de Dios, el refrigerio de Dios, el descanso de Dios cuando decido acercarme a Él con estos dos ingredientes, con arrepentimiento y con fe, para que este milagro de la regeneración sea una verdad en mi vida para gloria de su nombre. También podemos decir que la regeneración es la transición de la vida antigua a la vida nueva, ¿verdad? Es esa etapa en la que estoy pasando, en la que estoy trascendiendo de una etapa a otra, en la que mi vida decide someterse a Cristo. Dice en Colosenses capítulo 3, versículo 10 y versículos 12 y 13, dice, revestido del nuevo, dice, pues estamos revestidos de una nueva criatura en el Señor, el cual, dice, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Vestidos, pues, dice la palabra, como escogidos de Dios, santos, o sea, apartados, consagrados para Él, amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Y si alguno tuviere queje contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Dios espera que yo me vista en una nueva criatura en Él y que así como he recibido la misericordia de Dios, porque Él ha perdonado cada uno de mis pecados, así Él espera también que yo practique la misericordia perdonando también a mis hermanos. También el nuevo nacimiento, como estamos hablando, involucra el vestirme de una nueva criatura e involucra el no practicar el pecado, no volver atrás, ¿verdad? No, no va a ser como el perro que vuelve a su vómito o como la puerca lavada que vuelve al cieno, que vuelve al lodo,
sino que yo debo de seguir adelante sin mirar atrás. Atrás ni para agarrar impulso. Miren que la mujer de Lot, por mirar atrás, quedó convertida en estatua de sal. Así que no nos paralicemos en el Señor. Debemos seguir para adelante, sin voltear para atrás, sin volver al pecado, sin volver a las mismas prácticas de antes. Primera de Juan, capítulo 1, versículo del 1, del versículo del 5 al 7 dice la palabra: este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos: Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz como él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Amén. Miren qué preciosa promesa. Este es el mensaje que hemos oído de él. Dios es luz. Y Él ha anunciado, Él ha declarado que hay luz en nuestra vida cuando yo me acerco a Él con sincero arrepentimiento. Y esa luz que Él ha encendido en mi vida es para que alumbre y para que yo ya no ande en tinieblas. ¿Verdad? Su palabra dice: de tal manera sea vuestra luz delante de los hombres, que vuestras buenas obras den gloria a Dios. Es mi vida, mi testimonio de vida, que va a testificar y que va a anunciar acerca de Él, de que yo soy nueva criatura en Él. Por tanto, todo esto que platicamos del renacimiento es un milagro que el Espíritu Santo obra en cada uno de nosotros. Y la mejor manera de perseverar y de tener una actitud de renacer es buscando su palabra, buscándola en la oración. La Biblia es el mejor libro que se ha escrito sobre recuperación. En sus páginas encontramos numerosos personajes, encontramos un plan precioso de salvación, encontramos el testimonio acerca de Jesús, encontramos toda la sabiduría que yo necesito para alcanzar restauración. Encontramos ese poder de Dios para salvación, como declaró Pablo. Y sabemos que Dios nos espera ahí con brazos abiertos, que todos regresemos a Él, ¿verdad? Y Él desea que busquemos su palabra, que busquemos su voluntad y que nosotros encontremos en Él esa maravillosa vida que Él tiene para cada uno de nosotros. La recuperación es parte esencial de la vida, ¿verdad? Eso es bien importante. Ya en 2 Corintios 1:4 nos dice la palabra que de la misma manera que nosotros hemos sido consolados, debemos consolar a otros en sus necesidades y en sus tribulaciones. La misma palabra nos consuela, porque ella cumple el propósito de consolarnos, de edificarnos en fe y de exhortarnos. Y así como hemos recibido nosotros ese consuelo, hemos recibido esa luz, esas buenas nuevas, así debemos compartirla con los demás también. Entonces, esto nos dice que nosotros eh, tenemos eh, esta labor de ser nosotros portadores, de aceptar el desafío, de buscar diariamente su voluntad, ¿verdad? En lugar de insistir en nuestro propio camino, en nuestros propios designios, buscar los designios de Dios y permitir que Él nos guíe, ¿verdad? Que Él sane nuestra alma dañada para que podamos ayudar a otros también en su proceso de recuperación. Por lo tanto, es importante no alargar esto, no postergarlo más. Ya que estamos iniciando el año, es el buen momento para que esos propósitos que nos hemos hecho en nuestra vida sean una realidad. Y que si antes lo habíamos decidido en el 2018, 2019, en el 2020 y no lo habíamos realizado, es un buen momento para comenzar, ¿verdad? Y que hoy sea una decisión en la que yo diga: quiero renacer en el Señor. Quiero ser la nueva persona que Dios quiere hacer en mí. Ya no quiero ser la misma persona de antes, ¿verdad? Quiero caminar conforme a su voluntad y aprender lo que Él me va a enseñar en la palabra. Quiero recibir la fuerza que Él me va a dar para guiar mi vida conforme a sus pasos. No conforme a mi voluntad, sino lo que Él quiere. Él dijo: aquel que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Debemos seguirle a Él y debemos recibir de Él lo que Él nos ha dado por medio de su palabra. Él dijo: el que tenga sed, venga a mí y beba, y el que crea en mí, como dice la Escritura. Cuando yo decido creer lo que la Biblia me enseña acerca de Él,
y decido recibir su consejo, mi vida empieza a cambiar, ¿verdad? Entonces debemos confiar en Dios y permitirle que Él dirija nuestras decisiones, nuestros planes, nuestros sueños, a fin de que vaya en concordancia con lo que Él ha planificado para mí. Juan 15:5 dice la palabra del Señor que debemos permanecer en Él para que nosotros podamos ser fructíferos en Él, poder vivir una vida fructífera conforme a su voluntad. Sin Dios no es posible. No es posible que nosotros seamos fructíferos. Sin Dios no hay recuperación, ¿verdad? Por lo tanto, debemos buscar de Él para que esta recuperación, para que el renacimiento en mi vida sea una realidad. Todo aquello en lo que había confiado son sustitutos que desilusionan porque no llevan a una vida de victoria, porque no me ayudan a regenerarme, sino al contrario, a permanecer en una vida apartada, separada, en una vida pecaminosa, en una vida fracasada. Y ahora que estoy en Cristo Jesús, debo de buscar lo que Él quiere para mí y vivir una vida de gloria en gloria y de victoria en victoria para honra y gloria de su nombre. Esta es la actitud que nos debe de acompañar cada día de nuestra vida en este año 2021. Hagamos pues ese propósito y entreguemos a Dios ese deseo en nuestro corazón, que no solamente sea un deseo, sino que hagámoslo realidad, concretémoslo y demos el primer paso ahora, empezando a buscar de Él en oración y con su palabra. Que el Señor les bendiga.